Bueno, estamos hoy en este programa que nos acompaña nuestro pastor Daniel Mamani de la ciudad de Chichinales. Así que Dios te bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros en este programa. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted, pastor? Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La verdad que bueno, una alegría, bueno, y un gusto de poder estar en este momento con vos acá. Como decía, mi nombre es Daniel Mamaní, de acá de la localidad de Chichinales, provincia de Río Negro. Amén. Eh, bueno, Nosotros acá estamos, trabajando acá en nuestra iglesia, acá en Chichinales, por misericordia de Dios. Bueno, yo tengo 46 añitos. 46 años. ¿Y hace cuánto que está ahí en la iglesia de Chichinales? Eh, Acá en la iglesia de Chichinales, perseverando, 40 años, A ver, 41. 41 años. Yo tenía 5 añitos cuando papá fue enviado como pastor acá a la iglesia de Chichinales. Ellos fueron los que iniciaron la obra acá en Chichinales. Amén, amén. Así que, y bueno, y respecto al pastorado, bueno, llevamos del año 2007, del año 2007, 17 años puede ser, sí, 17 añitos de Sí. ministerio, pastorado. Amén. Así que ya lleva un buen tiempo como pastor en ese lugar. Y cuéntenos cómo se compone su familia, cuántos son en su hogar. Sí, mi esposa, María Inés, y bueno, y después tengo tres hijas y un hijo varón. Amén, amén. Ya, bueno, mi hijo menor tiene ya 11 añitos. eh, y bueno, después tengo mis hijas que, bueno, una tiene 24, la otra tiene 21 recién cumplidos y la otra va a cumplir 17. Amén, se crecen los chicos. Sí, sí, pasan los años. Pasan los años. Yo hace 24 años que estoy casado. Hace 24 años. Bastantes años. Sí, ¿Cómo el es? 21 de marzo del 2000 me casé. Ah, mirá. Así Sí, justo en cosa el que, año bueno, 2000. en el 2000 sí, Como, como en para el no, nuevo siglo. como para no perder la cuenta. Exacto. Eso está bueno. Y, y me, casé y me casé para mi cumpleaños, Ah, para para no su olvidar la cumpleaños. fecha. Ah, bien. Así que dos festejos tiene. Sí, 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 para mi cumpleaños yo cumplo 31 de marzo. Ah, bien, pastor. Ya de casamiento, de nacimiento, de todo. Amén. Así que usted toda su vida en el camino del Señor, en el Evangelio. Sí, sí, yo siempre digo, tengo 46 años y 9 meses de evangelio, Amén. de estar en la iglesia, ¿no? Sí, tuve esa bendición, bueno, de haber nacido en un hogar cristiano. Y bueno, como decía, cuando yo tenía 5 añitos, mi papá fue enviado acá a Chichinales, desde Villa Regina, acá cerquita, 12 kilómetros. Fue enviado a Chichinales. Ah, amén. Así que ustedes anteriormente eran de Villa Regina. Sí, 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 de Villa Regina. En su tiempo estaba el pastor Valdivia. Ah, el pastor Valdivia, sí, lo he escuchado. Valdivia. Él fue el que envió a mi papá acá a Chichinales. Amén. Y, y en estos años de que usted, en su juventud, algo, tuvo un encuentro así personal con el Señor, algo que haya marcado antes de ser pastor. Sí, sí, la verdad que uno, bueno, vive experiencias en el Evangelio muy lindas. Yo siempre, o sea, si hay algo que de pronto, eh, bueno, es lo que nos sostiene, de hecho, ¿no? Eh, es eso, ¿no? Lo que Dios él ha ido manifestando a lo largo de estos años, los cuales Dios me ha permitido vivir. Yo en mi temprana edad, a los 7, 8 añitos, tenía cuando mamá, ella, bueno, enfermó, estuvo muy mal, a lo que incluso fue desahuciada por los médicos.
un día papá nos reunió en casa y bueno, y nos dijo que el médico había dicho que mi mamá era una bomba de tiempo y que en cualquier momento partía. Y a lo que mi hermana mayor, ella dice, bueno, propuso hacer un propósito delante de Dios y bueno, y llegar también a General Hacha, La Pampa. Ah, Y bueno, Dios preparó todo ese momento, la verdad que bueno, cosas que bueno, han marcado no mucho mi vida respecto de esta experiencia, ¿no? Yo era muy chiquito y bueno, donde llegamos a aquel lugar y allá en General Hacha estaba en su momento el papá del pastor Luis, el pastor Belisario Morales, y Dios había hablado a la iglesia que el Espíritu Santo había hablado a la iglesia que la iglesia debía orar y ayunar un mes antes. Y nosotros llegamos, lo recuerdo siempre, llegamos un día viernes y ese día viernes, bueno, la reunión del día, de la semana, y la iglesia el día sábado tenía una vigilia. En aquel tiempo no había la comunicación que hay ahora, ¿no? mm, De todo esto de internet, bueno, todo como hoy estamos comunicados, ¿no? Y nosotros viajamos, y antes se viajaba y salía y llegabas al lugar. Y cuando llegamos a aquel lugar, eh, la iglesia hacía un mes que estaba en propósito de oración y ayuno, y ese día, ese fin de semana, justamente tenían una vigilia que era donde terminaba el mes de ayuno y oración de la iglesia. Terminaban con la vigilia. Y bueno, el día viernes, ahí Dios, él usó sus instrumentos y Dios sanó a mamá. amén. Ella no podía, era, bueno, de ahí, bueno, fueron experiencias que fueron marcando, ¿no? Mi vida, la verdad, en el conocimiento del Evangelio, en este Dios, en este Cristo que puede sanar, que puede libertar. Y bueno, yo creo que bueno, esa experiencia es única, ¿no? Que uno vive, yo creo que cada uno vive porque yo siempre digo, ¿no? Que bueno, a todos nos es revelado, la palabra dice que a todos nos es revelada la palabra de vida, ¿no? Para salvación, para vida eterna. Y la verdad que, y así, bueno, sobre mí también, yo tenía un problemita en ese tiempo también que sufría mucho dolores de hueso, de mis piernas, y también un día el grupo de damas, las Dorcas en su momento, Amén. tenían un propósito a una localidad acá, Ingeniero Huergo. Ah, ingeniero Huergo, Y yo sí. le digo a mamá que yo quiero ir con ustedes, quiero hacer el propósito para que Dios me sane. 9 añitos. Eh, y bueno, recuerdo esa vez que llegamos a aquel lugar y bueno, y de esa vez, bueno, hasta el día de hoy nunca más sufrí de esos terribles dolores de hueso y de pierna. Y así, yo Gloria a creo que Dios. bueno, uno va viviendo día a día esa experiencia en el Señor, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que siempre digo esto, ¿no? Y bueno, hablo de esto, de la misericordia que Dios Él tiene, porque también uno en el transcurso de los tiempos, bueno, yo, bueno, uno en los inicios de la obra del papá y también de distintas situaciones y a veces que, que la iglesia vive o que el pastor vive, ¿no? En sus procesos, donde también, bueno, he podido ver la mano de Dios obrar, la verdad, maravillosamente. Cosas que, bueno, han marcado mucho esa experiencia, ¿no? De esta relación con Dios, ¿no? Amén. Y bueno, y poder permanecer. Amén, amén. Este, sí, y bueno, y así yo creo que, bueno, cosas hermosas. Yo siempre, bueno, y hoy tengo la bendición de tener a mamá aún. Ella está próxima, Dios mediante, en octubre, cumplir 90 añitos. Ah, bien. Y bueno, sí, también de esa experiencia linda, ¿no?
que se vive a través de lo que es el obrar del Espíritu Santo en uno, ¿no? La verdad que son experiencias maravillosas. Amén, amén. ¿Y cómo ha sido su experiencia también como hijo de pastor? Siempre hablamos, contamos la historia de los pastores, de las pastoras, pero ¿cómo fue su experiencia como hijo de pastor? Sí, mira, yo, viste, uno, eh, como te decía, vive uno a veces procesos, situaciones, ¿no? Que a veces están muy ligados, muy pegados de nosotros como hijo de pastor, a lo que es el pastor en sí. O sea, a veces uno lo siente así. Desde el otro lado también, de la congregación, los hermanos, como que de repente lo ven también así, muy ligado el hijo del pastor a lo que es el ministerio del pastor. De hecho, la palabra dice, ¿no? De que que lleva este ministerio debe saber gobernar su casa, eh, como que, bueno, de pronto los ojos a veces de algunos, o a veces de todos, ¿no? Está a veces sobre lo que son los hijos de pastores, ¿no? Amén. Ujú. Pero, y en eso, bueno, también tuve ciertas experiencias porque, bueno, como dice la palabra, todos somos pecadores, no hay ninguno justo, ¿no? Y el hecho de uno de pronto ser hijo de pastor, eh, no somos la perfección. De hecho, entonces, pero a consecuencia de una experiencia que yo viví a los 11 añitos, 11, 12 años tendría, 12, en la que, bueno, en ese tiempo yo estaba en el coro, también tuve la bendición bueno, en ese proceso, cuando mamá fue sana, eh, bueno, ahí, bueno, vino en mí muchas inspiraciones a muchas cosas, ¿no? Respecto de lo que es la iglesia, el servicio a la iglesia. Y bueno, un día nace en mi corazón el interés de aprender a tocar un instrumento. Y bueno, y amaba, o sea, de hecho hasta ahora toco el acordeón siempre que puedo tocar el acordeón en el coro, lo hago hasta el día de hoy. Eh, y bueno, y un lugar que, bueno, lo que es ministrar en la alabanza, algo muy hermoso, muy lindo. Y en su momento, bueno, fallé, caí en una situación a esa edad, bueno, una situación en la que, bueno, en ese tiempo había una marca de cigarrillo que era muy, estaba saliendo y era en los medios de radio, en televisión, por todos lados se veía la marca y a lo que a mí se me ocurrió fumar. Y bueno, a esto involucré a otro chico de la iglesia. Y bueno, obviamente salió todo descubierto. A lo que ese día la hermana, bueno, fue muy molesta a la casa. Y bueno, yo me sentía terrible porque, bueno, había fallado a Dios. Yo siempre comparto cositas así con los jóvenes respecto a esto de honrar a papá, a mamá, ¿no? Respecto a lo que somos en Dios, ¿no? Para Dios. Y, y bueno, y aquel momento obviamente después fue la situación, ¿no? En la que, bueno, me sacan del coro y eso fue lo más terrible para mí cuando papá, ese día, me acuerdo que era un día sábado y ocurrió todo esto y, y bueno, y me dice papá, vaya a orar, me dice. Bueno, me fui a orar, le fui a pedir perdón a Dios. Y al otro día, el día domingo en la reunión, papá toma el púlpito, comienza la reunión. Yo estaba tempranito en la reunión, estuve lo más temprano como nunca. Agarré mi acordeón cantando, yo digo, porque pensaba en eso. Y dice, papá dice, vamos a dar comienzo a esta reunión. Y luego después de dar comienzo, dice, bueno, dice, tengo que dar un aviso al hermano Daniel, está suspendido del coro a partir de este momento.
eh, fue como que, o sea, mi corazón se hizo, pero pedacitos, ¿no? Y bueno, y ahí papá me dijo algo después, ¿no? Y me habló de esto, de lo que es el sentido de nosotros, eh, el de ser nosotros hijos de Dios. Él me dice, hijo, me dice, vos no tenés que llevar un buen testimonio porque seas el hijo del pastor Mamaní, seas el hijo, seas mi hijo, me dice, sino que vos tenés que llevar un buen testimonio porque sos hijo de Dios. Amén. Dice, porque si vos te esforzás por llevar un buen testimonio o ser algo, porque sos el hijo del pastor, te vas a cansar, me dice, y el día de mañana no vas a querer saber nada con la iglesia, con el evangelio y menos con la iglesia, me dice. Y algo que quedó, y, y bueno, y fue así como que después de pronto, bueno, sucedieron y pasamos a veces duros procesos, ¿verdad? Porque la palabra dice que debemos ser probados, pero bueno, pude entender eso, ¿no? Amén. Y mirarlo, o sea, y poder entender y mirarlo y verlo siempre como una bendición, la verdad que, y que ha sido una bendición, siempre. El hecho, yo siempre recuerdo acá, papá tuvo siempre mucho la visita de muchos pastores, inclusive el pastor, en vida fuera el pastor obispo Jorge Liborio Cortés, y como ser de él también tengo recuerdos porque él llegaba a casa y lo primero que preguntaba, el último versículo que habíamos aprendido en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Así que cuando yo veía llegar al obispo, iba a la pieza, me repasaba el último texto, trataba de recordar la última predicación, porque de seguro que el pastor obispo nos preguntaba. Amén. Qué Y bueno, qué lindo esas recuerdo. cosas, sí, sí, esas cosas lindas, ¿no? Que uno vive. O sea, yo en mi experiencia, bueno, sí, hay obviamente, como te decía, procesos, situaciones en las que, bueno, eh, yo hoy bueno, puede, o sea, hoy está en mí y bueno, pesa en ese buen sentido, ¿no? De este legado que nos ha sido dado, dejado, ¿no? De parte de, bueno, de papá, de mamá. La verdad que yo siempre doy gracias a Dios por ese jovencito de 24 años que Dios sanó, que Dios libertó de los vicios del alcohol, y que reconstruyó su vida, porque papá, él, bueno, se vino, él era de allá de Bolivia y se vino muy jovencito, a los 13 años. Su mamá había fallecido a los 6, y a la edad de 24 años llegó a Villa Regina y él, bueno, en su momento enfermo, desahuciado por los médicos lo único que le dijeron, volvete a tu lugar, a tu país o acércate a algún amigo porque te quedan días. Y una noche, eso, bueno, contaba papá que estaba la iglesia de Villa Regina haciendo campaña con el pastor Coligüinca Navarro. Y Dios usó a ese varón para que a la distancia pudiera papá escuchar la palabra y ser sanado por el poder de Dios. Amén. La verdad que, bueno, siempre doy gracias a Dios por ese hombre y por esa mujer que a los 23 años se vino de Chile buscando nuevos horizontes y que también eh, llegó a Villa Regina. Ella, criada así en el Evangelio, su papá ya cuando era niña se entrega al Señor allá en Temuco, en Carahue, en la localidad de Carahue, Chile, y de ahí les enseñó también respecto de la fe del Evangelio de Cristo y bueno, se conocieron y bueno, Dios tenía ese gran propósito. Siempre doy gracias, gracias a Dios por ese gran propósito que Dios tenía para, con ellos, ¿no? La verdad que eh, es tremendo y yo, y bueno, hasta el día de hoy yo veo, bueno, la fe de mamá
bueno, una fe inquebrantable, igual que la experiencia que pudimos vivir con papá antes y durante su partida. Eh, bueno, los médicos, papá, él falleció de cáncer y los médicos estaban sorprendidos porque la última tomografía le había tomado todas las articulaciones del cuerpo, hombros, cadera, rodillas, las articulaciones principales del cuerpo. Y, y el médico lo vio entrar caminando y salir caminando. Y el médico cuando sale él, papá nos llamó a todos, después del resultado de esa última tomografía, nos llamó a todos y bueno, cuando una de mis hermanas sale con papá, yo quedé con otra de mis hermanas, mi hermana mayor, quedamos los dos en el consultorio del doctor y el doctor dice, dice la verdad que es tremenda las ganas de vivir que tiene su papá. Dice, porque esta tomografía indica, bueno, lo que te contaba, y dice, él debería estar, dice, postrado en una cama, o en una silla de ruedas, en una cama, con terribles dolores, o con fuertes calmantes, medicamentos para calmar esos dolores. Dice, pero dice, anda caminando. Y bueno, él el último domingo que estuvo en la iglesia coordinó, predicó, luego el lunes estuvo, el último lunes fue que estuvo con nosotros, con los coristas, y bueno, en ese tiempo yo era jefe de coro, y nos estuvo hablando, y yo, bueno, después entendí, ¿no? Que era respecto del legado, de este legado, ¿no? De lo cual Dios, bueno, también había hablado anteriormente. Y, y maravilloso ese día, o sea, cuando papá parte a la presencia de Dios, él mira al cielo, estaba sentadito en una reposera, en una sillita en el hospital, y de pronto levanta su vista, mira al cielo, levanta sus manos y da la gloria a Dios, y bueno, comienza su partida, ¿no? La verdad que, bueno, maravilloso lo que Dios él hace, lo que Dios él, la verdad que nos conmueve siempre, ¿no? Esto del hecho de uno hablar de lo maravilloso que es Dios, ¿no? Cómo Dios él nos guarda, nos protege, ¿no? Conforme su propósito, dice la palabra, conforme su llamado, también dice, Él nos ha predestinado. Y la verdad que es maravilloso. Yo y cada vez que de pronto me detengo y bueno, viene a memoria todo esto, algo que conmueve mi corazón, porque bueno, también, ¿no? Cómo Dios Él nos guarda, nos protege, nos libra de tantas cosas, ¿no? Con el fin de cumplir su propósito en nuestras vidas, ¿no? Lo importante de nosotros, y esto es algo que nosotros, uno aprende también y tiene que aprender eh, y llevar cada día, ¿no? Que es lo importante de uno estar siempre a los pies de Cristo. Amén. Eh, nosotros, bueno, siempre, y bueno, he entendido esto, que siempre en esas situaciones de procesos difíciles, un día, eh, yo, bueno, fue cuando yo aprendí a tocar el acordeón, eh, la iglesia de pronto en un proceso, el coro se vació, las bancas del coro se vaciaron, y el Señor habla por medio de, de una hermana que nos visitaba de allá de la iglesia de Neuquén. Y habla el Señor y dice, y le dice a papá, yo lo escucho que dice a papá, le habla al Espíritu Santo y le dice, yo de tu simiente levantaré quien alabe mi nombre. Y le dice, y nunca más faltará, dice, quien alabe mi nombre en este lugar. Y cuando el Señor le habla de esta manera, yo ahí, niño, le digo yo al Señor, Señor, yo quiero ser uno de ellos. Y luego después, bueno, uno niño como que de repente se olvida, pero llegó un momento en que algo que a mí siempre me gustó, que son las campañas al aire libre. Y, y entonces un día estaba en un lugar, nosotros donde teníamos la iglesia al frente había un campo de doma, donde al final de la doma se escuchaba el acordeón y los chamamé y todo eso, ¿no?
Y un día estaba y presté atención a eso, andaba, bueno, jugando afuera, presto atención a eso y recuerdo aquella profecía. Y le digo al Señor, digo yo pensé, digo yo quiero aprender a tocar, pero para alabar a Dios, para tocar en las campañas, dije yo. Bajé corriendo, fui a donde mamá y le digo, quiero aprender a tocar el acordeón, le digo, para tocar en las campañas, en la iglesia. Y mamá me dice, bueno, hijo, vamos a orar, vamos a ayunar. Y así fue como recuerdo eh, un hermano anciano que había en la iglesia en ese momento, en ese tiempo después llega un hermano anciano y, y recuerdo que fuimos a una vigilia a Villa Regina y este hermano me dice, hermanito, hay un coro que no olvido nunca, no lo voy a olvidar nunca, nunca, que dice, qué bonito es cantarle al Señor. Ese fue el primer coro que aprendí a tocar en mi acordeón. Y, y bueno, y ese día el hermano dice, bueno, vamos a cantar este coro. Y empezamos a cantar ese coro. Y después empezó a cantar otros coros. Y ese día domingo después a la tarde, en la reunión de la tarde, estaba tocando en la iglesia los coros que me salían, ¿no? Y seguía y seguía. Y bueno, después por allí me alcanzaron las notas del acordeón y bueno, y ahí aprendí un poco más y lo que sé, para la gloria de Dios, ¿no? Y, y bueno, Dios, bueno, la verdad que es maravilloso lo que Dios hace, ¿no? Siempre digo esto, ¿no? Uno simplemente disponer de uno desde el corazón, eh, el poder uno estar y permanecer en sus manos. La verdad que es lo único que nos puede sostener también, ¿no? Es lo Amén. único que nos puede sostener. Amén. En todo, ¿no? Como decía, en todo proceso, Dios siempre ha tenido, bueno, una bendición. Recuerdo también cuando también mamá estaba muy enferma, había una vigilia, mamá se agrava un poco más, cae en cama y papá dice, vamos a suspender la vigilia. Y mamá le dice, no, dice, porque si se hace la vigilia, puede ocurrir el milagro de que Dios me sane, pero si se suspende, vamos a perder bendición. Y entonces papá hizo la vigilia, éramos nosotros la familia y dos hermanitas más. Y, y ese día, bueno, uno de los propósitos era que Dios, bueno, salve las almas. Y ese día llega el esposo de una hermana, era un hombre muy atado a los vicios, al alcohol, y esa noche llegó para él entregarse al Señor. Y de ahí hasta, bueno, su partida, ¿no? Hoy su esposa tiene también 84 años y él hace 4 añitos que él partió a la presencia de Dios. 3 añitos, hace 3 añitos. Esas cosas maravillosas, ¿no? Eh, Amén. este varón, este varón sufría de, bueno, pérdida de memoria, no reconocía, y bueno, cuando íbamos a orar con él, bueno, ahí me reconocía, se acordaba de todo lo que eran los hermanos de la iglesia, mi familia. O sea, bueno, esas cosas lindas, ¿no? En las que, bueno, uno puede ver la manifestación, la gloria de Dios, ¿no? La verdad que, bueno, es maravilloso, ¿no? Esa experiencia también con el Espíritu Santo, la verdad que es algo hermoso, ¿no? Que nos transforma, nos sostiene por sobre todas las cosas. Amén, pastor. La verdad, muy lindo todo lo que nos está contando, lo que le está trayendo el Señor a la memoria. Los recuerdos, las experiencias, esas vigilias, esas campañas, todas las experiencias que está recordando están siendo de bendición para nosotros. Y sí, ese es el poder de Dios, de todas las cosas que ha empezado a contar. Dios te enseñó, te capacitó para tocar el acordeón. A mí me capacitó para tocar el bajo. Yo no sabía lo que era tocar un bajo, pero tenía en mi corazón el deseo de adorar a Dios con un instrumento. Y me acuerdo que un día porque nosotros vivimos en Claromecó y tenemos a Tres Arroyos, que es el lugar donde siempre vamos a hacer las compras, porque acá en Claromecó no hay tiendas de nada, solamente almacenes y nada más.
Y me acuerdo, me paré al frente de una casa de música cuando, unos meses recién que había conocido al Señor con 15 años, y le digo a uno de mis amigos, a mí me gustaría tocar este instrumento. Y señalé un bajo, no sabía ni que era un bajo ni nada. Y resulta que pasan unos meses y llega mi cumpleaños y mis padres me regalan el mismo bajo que yo había señalado a mi amigo en la vidriera. Y, y al tiempito empecé en la iglesia a mirar al hermano Jonathan que toca la guitarra, que es el hijo del pastor. Estaba justo mi suegro tocando el bajo, iba practicando, iba mirando, iba tocando. Y gracias al Señor, hoy puedo tocar el bajo, ya hace 15 años que estoy en el coro. Así que gracias al Señor y es la gracia de Él. Él nos coloca esa gracia y nos capacita para eso. Y como es, agradecido con el Señor por eso. Y gracias por todas estas experiencias que nos has contado. Yo creo que va a ser de bendición para aquellos que miran este programa. Eh, y he visto que también hacen transmisiones en vivo, las miro mucho yo. Cuéntenos cómo surgió esa idea. Sí, bueno, algo que bueno, siempre yo he pensado, bueno, uno siempre piensa en esto, ¿no? Mi esposa siempre me dice a mí, me dice, se nota que sos pastor, me dice, porque de pronto eh, andamos por ahí en algún lugar y yo digo, qué lindo lugar para una iglesia, qué lindo esto para la iglesia, o siempre, bueno, uno como que, no sé, es la inspiración que uno tiene, no sé, Amén. pero nosotros, bueno, surgió todo, bueno, y esta bendición quedó de cuando estuvo la pandemia. Anterior a esto, bueno, Dios Él nos prepara. Nosotros teníamos una hermana que era líder de los jóvenes, que Dios la usó mucho. Ella partió a la presencia de Dios en el año después, el 21, después de la parte fuerte de la pandemia. Pero bueno, que ese otro testimonio lindo también. Pero bueno, anterior a esto, ella era la líder de los jóvenes y bueno, y teníamos el grupo de jóvenes como que estaban muy distraídos por el celular, por las cosas, o sea, bueno, por las redes sociales, ¿no? Y un día ella llega y me dice, pastor, me dice, mire, dice, ¿sabe qué? Dice, yo venía a hablar con usted porque quería ahora en la próxima reunión de jóvenes, de charla que hacían, les voy a decir, les voy a quitar el teléfono, dice, porque se distraen mucho, tengo que estarle, dice, llamando la atención para que... Y entonces cuando me dijo así, yo le digo, no, así automáticamente le digo, no, le digo yo, no, no, no se los quite, no se los va a quitar, le digo yo. Les vamos a enseñar a usarla para que sea de bendición para ellos, ¿no? Entonces le digo, hacer algo, preparar algo como para que ellos se incentiven a descargar. Preguntar primero si tienen la Biblia, que si no la tienen, hacer algo para incentivarlos para que la descarguen la Biblia, para que la lean, para que la compartan. Y bueno, entonces después hicieron incluso unos concursos de hacer algunos, ¿cómo se dice? Fit, puede ser, bueno, no sé, o flasher, ¿no? Con respecto a una palabra, ¿no? En el sentido de evangelización, ¿no? Compartir la palabra en las redes sociales. El que tenía más me gusta, ese se ganaba un premio. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, fuimos incentivando así y enseñando a usar las redes sociales. Bueno, después, bueno, el proyectar la alabanza en las reuniones, en fin. Y bueno, y a esto, bueno, siempre por allí a veces en alguno está el recelo, ¿no? De pronto de usar esto, por qué, cómo. Bueno, siempre la Biblia, el libro, la palabra, ¿no? La Biblia presente. Pero bueno, vino todo esto la pandemia y bueno, nos asesoramos para hacer Zoom. Así que bueno, desde casa preparamos todo para hacer el Zoom. Y esto resultó a que esas personas que por ahí tenían ese recelo con el tema con respecto a las redes sociales,
hasta pudieron, hermanos ancianos, ¿no? Incluyendo, se actualizaran, se compraran teléfonos nuevos para poder descargar Zoom, para poder estar en las reuniones. Y así fue como comenzamos a transmitir, o sea, en vivo, ¿no? Ahí de casa para la familia acá, de la iglesia acá de Chichinale. Y bueno, y luego después a esto, bueno, vino todo esto de, bueno, de realizar, de hacer el canal de YouTube que tenemos, Liga Juvenil Chichinales, que es donde transmitimos las reuniones y bueno, y con ese, siempre con ese pensamiento de poder llegar hoy, gracias a Dios, también, bueno, Dios me ha dado la bendición de poder adquirir una radio FM, que también estamos también proyectándonos en esto. Ahora, bueno, próximamente estamos también ahora ya proyectándonos en poner una repetidora en Valle Azul, que es a 18 kilómetros de acá. Y bueno, eh, estamos ahí, bueno, en este trabajo de, bueno, proyectándonos para, bueno, la predicación de la palabra y, bueno, de ser de bendición, ¿no? En muchos lugares. Bueno, esto de lo que es, ¿no? Las redes sociales y, bueno, lo que es Internet, la verdad que es incalculable dónde se puede llegar. Nosotros acá, por medio de la radio, también han habido testimonios de personas también así de lejos que de pronto han recibido bendición, una oportunidad. Una persona eh, estaba buscando para descargar una radio y se encontró con la FM Impacto, la descargó, empezó a escuchar. Justo ese día estábamos hablando acerca del matrimonio. De hecho, una hermana que tiene un programa acá en la radio nos invita a mí, a mi esposa, y bueno, y charlando y conversando respecto de esto, estábamos ahí bendiciendo a una persona y diciéndole que bueno, todo es posible con la ayuda de Dios, y bueno, y para la gloria de Dios ese matrimonio, bueno, se restauró, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Bueno, son las cosas lindas que Dios hace, ¿no? Yo siempre digo esto, eh, en la sencillez o tal vez en una palabra simple, ¿no? A veces, como a veces se ve a veces la Biblia, la palabra, pero sabemos que la palabra de Dios es tan profunda que aún en palabras sencillas, simples, Dios puede hacer cosas tremendas. Amén, sí. Eh, siempre, siempre, o sea, bueno, tengo esto en mi corazón, ¿no? Porque lo he visto, eh, ¿no? Como en cosas tan sencillas Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, ¿no? Que ella hay un principio, bueno, algo que Dios él mismo declara acerca de su palabra, que no volverá a él vacía, dice, sino que irá y hará conforme para lo que él la envía. Amén. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Lo infalible, no, lo infalible, aún en palabras sencillas. Fíjate que la palabra dice y habla de nosotros, que dice que quien anduviere por este camino, dice, aunque necio sea, dice, no se extraviará de él, ¿no? Si se deja guiar por la palabra, ¿no? Es tremendo. Amén, amén. No, qué lindo que le encontraron la vuelta para usar esto de las redes sociales. Sí, la verdad que también para mí, con este programa que comencé este año, también ha sido de bendición para las personas. Hay mucha gente de acá de la localidad de Claromecó, amigos que tengo también que tenían mi Facebook, porque lo transmito por mi Facebook, que llega esto y son inconversos, quizás no vienen a la iglesia, pero la palabra de Dios les llega, les llegan los testimonios, y siempre tomo este pasaje que dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces por eso surgió este programa de contar los testimonios, contar la experiencia de vida de los hermanos, de los pastores. La verdad, hay que aprender a usar las redes sociales como hicieron ustedes, y se le puede sacar mucho provecho. Sí, sí, la verdad que, bueno, es algo, sí, tal vez muy, a veces puede ser también muy, muy delicado, ¿no? Pero es el hecho de nosotros, bueno, nosotros mismos poder crear, o sea, más bien mantenernos firmes en esta convicción de fe, en esta convicción de fe que tenemos, ¿no?
eh, de que, bueno, Dios está presente en todo, de que, bueno, qué es lo que nosotros esperamos y lo que queremos de esto, o sea, dice la palabra de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Debemos ver, sí, medir y ver, ¿no? De que si, bueno, esto me edifica o no, esto me conviene o no, ¿no? Eh, Acá como ser en su momento, bueno, persona, una hermana que, bueno, ella notaba que, que, bueno, había transcurrido en otras cosas, no sé, pero ella halló que por un momento, o sea, y que de hecho por un momento dejó de usar las redes sociales, ¿no? Hoy está de nuevo en las redes sociales, pero ya en un sentido diferente, seguramente, porque lo está haciendo, pero sí, uno eso, ¿no? En todas las cosas, creo yo, o sea, de hecho, la palabra nos habla, ¿no? Y dice de nosotros poder tener esa medida, esa medición, ¿no? De que, bueno, la palabra misma nos dice, ¿no? Que de repente, en el sentido que nosotros queremos ir, ¿no? En todo lo que nosotros queremos ir, para nosotros es bueno, ¿no? Hablando en un sentido general, ¿no? Entonces, como ser el que delinque para él no tiene un sentido malo, para él es un beneficio, ¿no? Pero está o sea, robando, ¿no? Amén. De hecho, o sea, y la palabra nos dice, como decía, esa de nosotros tener presente esa medición, ¿no? De nosotros, y bueno, es la palabra la que nos pone la medida a nosotros para que nosotros, bueno, podamos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, como hacer a esto, fue bueno, bueno, el hecho esto, el de nosotros, que se produzca en nosotros esto, esta transformación, ¿no? Esta metanoia, ¿no? Este cambio, ¿no? De la manera de pensar y llevarlo todo a Cristo, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿no? Que bueno, a los hermanos en general, uno eso, es eso, la transformación es esto, ¿no? De nosotros llevar todas las áreas de nuestras vidas a Cristo, ¿no? Entonces, en todo lo que nosotros hacemos, pensamos en que tenemos que estar honrando a nuestro Padre, ¿no? El que trabaja, por ejemplo, el que trabaja, que es dependiente, la palabra dice, y de nosotros como siervos obedecer a nuestros amos. Los amos que no sean ásperos ¿no? Con sus trabajadores. No, en todo nos enseña la palabra, Amén. ¿no? Nos da esa medida en lo que nosotros, por sobre todo, lo honrar a Dios. Y bueno, y esto también, algo que bueno, hoy, y bueno, poder dar el buen uso a esto, la verdad que, bueno, lo que es las redes sociales y todo ello, eh, es una gran bendición, es una gran bendición. Sí, bueno, uno en esos parámetros que uno como cristiano tiene, ¿no? Como te decía, de esa convicción de fe que tenemos en Cristo. Cuando eso está, la palabra define, ¿no? Que la fe es convicción de lo que no se ve. Entonces, Dios no lo podemos ver, pero sí sabemos que Él está con nosotros. Tenemos Amén. esa convicción de que Él está con nosotros. Entonces, si papá está al lado de nosotros, ¿verdad? Eh, mm, lo vamos a pensar antes de portarnos mal, Mm. ¿no? Deberíamos, ¿no? Deberíamos, ¿no? Este, y bueno, es así, ¿no? Nosotros poder tener esa convicción clara de fe. La verdad que eso llevó a un proceso, como ser en el grupo de jóvenes que te contaba, llevó a un proceso a los jóvenes, ¿viste? Pero se logró, gracias a Dios, se logró. Y bueno, el hecho como hacer hoy, ellos tienen un grupo de WhatsApp, comparten la palabra, un devocional, una oración. Ahora hace poco tuvieron un propósito por las familias, por los proyectos de los jóvenes, ¿no? Tanto los que estudian, los que trabajan, y cada uno, bueno, se le encomendaba un devocional en la mañana, uno hacía un devocional, el otro hacía la oración por las familias y el otro hacía oración por los proyectos de los jóvenes, del grupo de jóvenes, Amén. Qué por bueno. proyectos personales, ¿no?
Y bueno, esas cosas que uno, o sea, bueno, el hecho, o sea, uno, o sea, tiene que estar ese pensamiento, ¿no? De poder alcanzar la bendición de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, hace poquito, bueno, jóvenes que han comenzado a realizar sus sueños, comenzar a realizar proyectos que tenían, ¿no? De microemprendimiento. Ahora hace poquito, y bueno, que estamos también ahí invitados a orar estos días en un localcito de un joven que, bueno, él deseaba abrir de insumos de para celulares y eso. Y bueno, hace poquito, bueno, Dios le abrió las puertas y hoy, bueno, está ahí trabajando en eso. Hace Amén, qué poquito nomás. bueno. Cosas lindas de resultados que bueno, son, bueno, en esto, como te decía, simplemente de esa convicción de fe que tenemos, ¿no? En el Señor y bueno, el hecho de poder obrar en fe, ¿no? La verdad que bueno, de hecho Dios todo lo puede. Para Él, dice la palabra de Dios, no hay nada imposible, ¿no? Amén. No, la verdad es muy, muy lindo esto lo que está contando, que los jóvenes van creciendo, que van logrando su sueño. Una bendición, nos gozamos en escuchar estas noticias. Muchas gracias, Pastor, por todo lo que nos ha contado. Muchas gracias por ser parte de este programa. La verdad que una bendición, es una honra el poder tenerlo en este programa del día de hoy. Así que muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos ha contado, su testimonio, el testimonio de sus padres, de su familia. La verdad es una bendición. Y para finalizar, ¿qué mensaje le daría al público de su experiencia? Eh, algo, eh, yo creo que es, como te decía, no, uno a veces vive procesos y situaciones en las que yo como ser, bueno, he podido entender en estos años de vida que Dios me ha permitido vivir y vivir en el Evangelio, eh, el de nosotros aferrarnos a lo que es la gracia de Cristo, la gracia de Dios, eh, porque es la que nos puede sostener. Como te decía yo, a mí el Señor, bueno, en mi temprana edad, me habló el Señor de que yo en su momento iba a suceder a papá. Como te decía, a veces hay procesos, situaciones en las que uno vive y en las que solo Dios nos puede sostener. Eh, bueno, había vivido una experiencia muy hermosa con respecto a lo que es esa experiencia espiritual con el Señor, el de poder ver la manifestación y bueno, ser lleno también del Espíritu Santo. Una experiencia muy hermosa que vivimos en Mendoza, en San Rafael de Mendoza, un avivamiento, una convención de pastores tremenda, inolvidable, por cierto, donde, bueno, tuve esa experiencia con el Espíritu Santo, donde, bueno, en su momento pude ver también cómo la iglesia por dentro y por fuera era llena del Espíritu Santo, donde luego después de las reuniones por los pasillos, en el comedor, porque en aquel tiempo se hacía comedor, eh, pude vivir esas experiencias hermosas, ¿no? A lo largo de bueno, de estos años que tengo, ¿no? Que Amén. llevo. Pero que también hubieron situaciones y tropiezos en mi vida que tendieron a hacer, a querer yo deslizarme, a querer irme de acá de Chichinales, irme de la iglesia y, y Dios estuvo ahí. Algo que yo por allí comparto con los jóvenes y les digo, el hecho de nosotros considerar la gracia de Dios nos lleva a nosotros a ver toda esa misericordia, amor que Dios tiene y que nos lleva a nosotros a no sentirnos avergonzados de hablar de Él.
y bueno, siempre surgía eso. Yo te hablo de cuando tenía 18 añitos, 17, 18, que ahí fue donde yo, bueno, de lo que te contaba, ¿no? De lo que papá nos enseñaba respecto de nuestra fe, del Evangelio de Cristo, y entonces, pero yo con todo me había como renegado, ¿no? Y no quería ir más a la iglesia, pero yo en el colegio donde hablaban algo de los evangélicos, yo se lo aclaraba enseguida, ¿no? Entonces todos me decían, incluso mis compañeros me decían, pastor, me decían, el pastor Mamaní me decía. Y bueno, y entonces cuando yo quise irme, deslizarme, eh, en su momento, como ser, hacían la vaquita, ¿no? Para la cerveza, no, yo me juntaba con mis compañeros en la plaza, como siempre, pero ahora con esas intenciones, ¿no? Viste que, bueno, el sexto sentido, cómo se habla, viste, y bueno, y de esas cosas, yo quería irme allá. Pero cuando yo me acercaba, bueno, hablaban cosas que se podía hablar, porque estaba Mamaní, y Mamaní era evangélico. Y hacían la vaquita y yo agarraba y decía, Tomás, les daba la plata para que, o sea, que ellos me convidaran cerveza, ¿no? O lo que tomaran. Y ellos se compraban su cerveza y a mí me compraban la gaseosa, porque Mamaní no tomaba. Entonces nunca pude hallar ese lugar, pero yo hoy entiendo, luego después cuando recibí el pastorado, atendíamos Valle Azul, en su momento era anexo de aquí de Chichinales, y en uno de esos viajecitos me encuentro con una compañera de escuela y me dice, pensar que nosotros te decíamos pastor. Yo le digo, sí, le digo yo, ustedes fueron mis profetas, le digo yo al final, le digo. Y me dice, menos mal que siempre te portaste bien. Me dijo así, ¿no? Y entonces ahí como que, como dicen los pibes, ¿no? Me cayó la ficha, ¿no? La gracia de Dios, cómo Dios Él nos protege. Luego entendí de todo lo que Dios Él me había librado, ¿no? Y bueno, para poder entender y también de las excusas a veces que uno pone, ¿no? En esto, a veces quedar sin excusa, ¿no? Para, bueno, tomar el lugar que tenía que tomar como, bueno, este ministerio el cual hoy llevamos junto con mi esposa. Yo creo que es el de nosotros mantenernos ahí compenetrados en lo que es la gracia de Dios, ¿no? Porque la gracia de Dios nos liberta, nos sana, nos reconcilia, eh, nos hace crecer en Dios. Es todo esto lo que Él ha manifestado, este favor, ¿no? El favor que, bueno, como dice la palabra, que por gracia somos salvos y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿no? Por eso digo, siempre digo esto, el aferrarnos a la gracia, abrazarnos a la gracia de Cristo y bueno, y si tenemos que rendirnos 1000 veces a los pies de Cristo y pedirle perdón, pidamos en lo que Él dice que Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos, ¿no? Amén. Y para limpiarnos de toda mancha de pecados, ¿no? La verdad que es algo es fundamental que nos lleva a nosotros a esto, a dar testimonio, al servirle a Dios, el amar, el amar como Dios Él nos ha amado, ¿no? Eh, y yo creo que es lo más maravilloso esto, el de vivir nosotros en la gracia de Cristo, en la gracia de Dios, que nos infunde a nosotros, nos va a infundir siempre, siempre nos va a infundir amor, paz, gozo, esperanza, bueno, todo esto maravilloso, ¿no? No digo de que no van a haber situaciones difíciles, dificultades, pero en medio de ello, como ser yo, cuando tenía ya mi tercera hija, quería el varón, quería que viniera el varón, y en eso se produce mi esposo una enfermedad, el lupus, una enfermedad que, bueno, afectó su cuerpo. Y cuando comenzó ella a ver el médico, lo primero que el médico nos preguntó cuántos hijos teníamos y que si pensábamos buscar el varón, cuando mi esposa le dice, tenemos 3 hijas.
Y dice, 3 mujeres, dice, y dice, el doctor dice, ¿y piensan buscar el varón? Y yo le digo, sí, le digo, y él ya dice, de hecho dice ella, dice, él sí, pero yo no, dice ella, ¿no? Y bueno, y ella me dice, bueno, y ahí también otra experiencia, otro testimonio también con mi tercera hija, en la que el Señor Él nos enseña que, bueno, estamos en su gracia, pero también es conforme su voluntad, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, yo digo, Señor, ayúdame, y bueno, estoy dispuesto a resignarme, voy a disfrutar a mis 3 hijas, porque también las amo, de hecho, no es que nunca, de hecho en eso el Señor también me enseñó. Y, y entonces, bueno, el hecho de uno también dejar todo en las manos de Dios, ¿no? Amén. Y un día nos visitaba un pastor de allá de Santa Rosa de la Pampa. Y bueno, entre lo que conversaban, estaba mi suegro con ellos, y entre lo que ellos conversaban comenzaron a contar experiencia y a contar testimonios de lugares donde ellos habían estado y habían sido hospedados. Y, y bueno, y entre eso lo que ellos estaban hablando, yo estaba a espalda de ellos así, preparando el mate en la cocina. Y le digo al Señor, Señor, tú ya sabes, tú sabes cuál es mi anhelo, cuál es mi petición, que si fuera posible, yo soy, de hecho, soy el hijo varón, único varón, de parte de papá. Son 4 mis hermanas mayores y yo el último, el varón. Y cuando yo pensaba esto, ¿no? El pastor dice, así que pastor me dice, dé por hecho su petición. Y mi esposa automáticamente se da vuelta y me dice, ni lo pienses, me dice ella. Yo le digo, ya lo pensé y ya el Señor me respondió. Le digo, es Él. Y ese mes mi esposa estaba concibiendo luego para dar a luz un hijo varón. Amén, gloria a Dios. Eh, o sea, hoy tiene 11 años. Pues digo, el hecho de uno de, de agarrarse y tomarse y fundirse en la gracia que es en Cristo, nos trae esperanza, nos trae esperanza. Nosotros, bueno, como te contaba, respecto a la partida de papá, a mí me tocó mucho, o sea, bueno, eh, pero sí sentía ese gozo en mi corazón de saber de que papá, bueno, se iba con el Señor. O sea, cosas que, o sea, nos trae a nosotros paz. En el año 89 sufrimos la pérdida de un hermano, mi hermano mayor, 26 años, y bueno, Dios trajo, infundió paz al corazón de mamá, de papá, de toda la familia. La verdad que, y bueno, cosas hermosas que uno vive en la gracia que es en Cristo, así que si es un mensaje, o sea, para mí es fundirnos en la gracia que es en Cristo, en Él, ¿no? En Él. La verdad que lo único que nos sostiene, nos levanta, y quien no hace excepción de persona, no mira el defecto, sino que mira la virtud, mira el propósito, mira el llamado, mira para lo que ha sido predestinado, como dice la palabra. Y ahí está Él dispuesto a llevarte al Padre, porque por medio de Él podemos nosotros llegar al Padre, quien nos ha creado, y quien es, Él dice que Él es nuestro alfarero, y que aunque a veces nos echemos a perder en las manos del alfarero, Él es poderoso para hacernos de nuevo, tomarnos y hacernos de nuevo. Es simplemente nosotros eso, dejarnos moldear, fundirnos en la gracia que es en Cristo. Es lo que nos sostendrá siempre. Amén, pastor. Muchas gracias por esto. Este mensaje sí es tal cual. Hay que fundirse en la gracia de Él. Muchas gracias por ser parte de este programa, como le había dicho. Es un placer, un privilegio tener su testimonio, su historia. Eh, Gracias porque yo creo que va a ser de gran bendición todos los milagros que ha contado, las experiencias que ha tenido. Va a ser de bendición para todo tipo de personas. Así que muchas gracias. eh, Gracias por ser parte.
Así, gracias a vos por, bueno, por esta invitación y bueno, Dios bendiga cada vida, cada corazón